Momento de recibir a nuestro invitado del día de hoy, matrícula 3138, ¿no es cierto? Así es, buen día. Buen día, ¿cómo le va? A vos y a toda la audiencia. Recibimos al doctor Joaquín Randón, Joaquín Coqui Randón, invitado del día de hoy. Hoy día, entre otras cosas, Día Mundial de la Audición. Esto es para el cuidado del oído. Queremos hablar un poco acerca precisamente de los cuidados. A ver, primero, ¿cuál es la situación actual? Hay un informe que dice que 1 de cada 10 personas tiene hipoacusia va a padecer en el 2050 o en 2025, perdón. Sí, 2025. 2025 va a padecer algún tipo de dificultad auditiva. También eso deviene de las detecciones precoces que se hacen, de los programas. En este caso, acá tenemos el programa nacional a través de la ley nacional, de la 25.415, detección precoz de audición y tratamiento, pero también porque se van generando cuestiones de conciencia, de consultas que se llegan cada vez más temprano, por suerte, y se llegan a detecciones. Bien. A ver, ¿cuáles son los motivos más comunes que nos llevan a perder la audición? Nosotros creo que tenemos una idea. Los que hemos trabajado como DJs, como sonidistas, musicalizadores, o incluso en el uso excesivo de auriculares dentro de la radio, como verás, yo acá no lo uso. Trato de cuidarme un poquito más. Pero ¿cuáles son los motivos más comunes que llevan a la pérdida de audición? Para que se entienda, básicamente lo podemos dividir en edades, como para que se puedan esperar algunas situaciones. Desde bebés, desde niños, desde lo neonatal, las enfermedades infectológicas como la rubiola, meningitis, esas pueden ser patologías que pueden dar enfermedades perinatales, que pueden dar dificultades auditivas al nacimiento. Totalmente prevenibles también con la vacunación. Con la vacunación, ¿no? Exactamente. Entonces también es importante generar esa conciencia. Los controles de embarazo también nos van dando pautas que pueden llegarse a esperar. Después enfermedades en la niñez, como las paperas, también pueden dar dificultades auditivas. Una de las más comunes, dentro ya entre los 4 y los 8 o 9 años, las enfermedades de otitis media, que pueden dar dificultades auditivas totalmente transitorias y tratables, pero de no tener un tratamiento adecuado y certero en el momento, pueden llegar a generar complicaciones que van a hacer que a lo largo del tiempo sigan perdiendo audición y lo arrastre el resto de la vida. Bien, entonces, primero, las vacunas al día. Al día, totalmente. Sí, totalmente, sí. Las vacunas al día. Y después el tema de no dejar pasar estas enfermedades cuando son chiquitos. Viste que por ahí uno cuando es grande, bueno, me duele un poquito el oído, me tomo algo. Y pasa. No. Totalmente, no, para nada. Porque el daño auditivo, una vez que se instala, cualquiera sea la edad, primero tiene tratamiento. Y segundo, en muchas veces es irreversible. Entonces, así como en las enfermedades de los niños tenemos estas otitis medias que la mayoría tiene tratamiento, a medida que va pasando el tiempo, como bien contabas vos, el tema del daño auditivo por la exposición al ruido, ya sean los tipos de trabajo, ¿sí? Genera una dificultad auditiva totalmente reversible en un tratamiento, pero definitiva con respecto a la pérdida auditiva. O sea, el oído se pierde y se pierde. Una vez que se daña, se daña. Sí tenés alternativas de tratamiento, ¿sí? Es uno de los pocos sentidos que tiene tantos avances en reemplazos auditivos y en estas cuestiones, lo que es tratamiento. Pero obviamente que la intención de este día es generar conciencia. Tal cual. No caer en tener que curar, sino más bien en el hecho de poder ir previniendo esto que usted decía. A ver, la pregunta es, acá por ejemplo, en Tierra del Fuego con el frío, ¿afecta o no afecta? No hay algo directo que el frío sea un causante de dificultad auditiva, pero también es cierto que con esto de la pandemia y el exceso de los usos de los auriculares, por el tema de esta nueva modalidad de los Zoom, los volúmenes que se usan, que son más del 50% para los auriculares de inserción, le decimos nosotros, que son los que van adentro de la oreja, son totalmente nocivos. Siempre hay que tratar de usarlos, al punto tal que viste que hay alarmas en el celular o en los dispositivos que usás que te dice usted se ha excedido o el volumen es máximo, y te da como un aviso previo. Normalmente se recomienda que se use de la barra del volumen de cualquier auricular el 50% como mucho.
Pero bueno, entre la gente que sale a caminar y se pone el auricular, o aquellos que tienen una reunión en casa, están con el Zoom y están usando, Claro. eso pocas veces sucede. Y ese daño auditivo es irreversible. Hablaba del tema de la exposición, ¿no es cierto? Depende del trabajo que tengas. ¿Cuáles son los más nocivos para el oído? Ahí hay que tomar en cuenta dos cosas. Cuando hablamos de daño auditivo por exposición, puede ser un ruido fuerte en corto tiempo o un ruido sostenido en el tiempo que supere decibeles mínimos. ¿Sí? Por ejemplo, puede ser una explosión, ¿sí? O trabajar en un ambiente tan ruidoso tanto tiempo como puede ser un taller, máquinas, sin protección auditiva y sostenido en el tiempo. Eso también van a ser. ¿Sí? Y cada persona va a depender de su capacidad y de su genética, cómo se va a dañar su audición. Hay personas que han trabajado toda la vida expuestas a ruidos, maquinarias, camiones, por ejemplo, y sin embargo no han padecido pérdidas auditivas, sin cuidado alguno. Y sin embargo tenés pacientes que han trabajado corto tiempo y han tenido dificultades auditivas. Se puede decir que también tiene que ver con la sensibilidad de cada uno. Totalmente. Y con esto de la predisposición familiar a tener patologías auditivas. ¿Y eso se puede detectar? No hay un estudio genético previo. Por eso siempre es importante el conocimiento de la identidad de las patologías que existen en familia. Ya que sean las diabetes, si en casa sabemos que alguien perdió la audición o que hay trastornos de audición o trastornos metabólicos, hay que entenderlo y llevarlo como un DNI. Decir, bueno, nosotros somos de una familia que tiene problemas de este tipo. Y con eso, ante las mínimas dudas, poder hacer consultas y estudiarlos a fondo. Nunca es lo mismo un paciente que viene y te dice, en mi familia tenemos predisposición a pérdidas auditivas, a un paciente que consulta por primera vez sin ningún tipo de antecedente. Bien. Eso es trascendente a la hora del interrogatorio. Hablando de las consultas, ¿qué tipo de consultas son las más comunes? ¿La persona que va a ver cómo está o la persona que va mal porque le duele el oído, porque no escucha, porque tiene un zumbido? No, la verdad es que la mayoría de las veces la gente viene con un problema que viene arrastrando. Ah, bien. Pero también hay que destacar que el acceso a los profesionales a veces es dificultoso. Trabajamos en el mismo horario que trabaja toda la gente tiene que faltar a su trabajo para asistir. Sí. Hoy realmente no todos los trabajos permiten eso. Hay pocos turnos disponibles, si bien se atiende un montón, pero somos pocos profesionales. Entonces muchas veces la gente se agota, cansa, por más que haya predisposición de ambas partes de generar, muchas veces no se llega a esa consulta temprana. Eso Bien. es una cuestión de accesibilidad. Hay que reverlo a eso, entonces. Sí, las prioridades a la hora de la consulta, eso es fundamental. Cómo poder detectar la consulta que tiene que haber llegado hace una semana. Eso es indispensable. Y disculpen que lo pregunte. Sí, al aire, no, preguntame, sí. ¿Se le ha ocurrido a la vuelta, por ejemplo, para decir, bueno, si la persona no puede llegar desde el hospital o desde la clínica a mí, bueno, yo llego a la persona de otra manera? No sé, hay mucho médico que trabaja desde las redes sociales. Y Totalmente, sí, a través de Instagram hoy, bueno, ahí doctor Joaquín Randón es el mío, ahí pueden hacerse consultas, por lo menos para entender si amerita acudir, aunque sea con un sobreturno, o es algo que se pueda llegar a esperar. Eso ¿Usted lo responde usted? Sí, en un tiempo prudente genero alguna respuesta. Eso es parte del trabajo, como quien dice. Perfecto. A ver, ¿cómo es? Joaquín. Doctor Joaquín Randón. Doctor Joaquín Randón. Bueno, las personas que tengan que hacer una visita al otorrino pueden hacer una consulta previa, si se quiere, a través de Instagram. Esto no quiere decir que le va a responder a las 3 de la mañana, ¿no es cierto? No, por favor. Sí, dentro de un tiempo prudente, porque hay que entender esto también. Muchas veces uno llega, y por eso la pregunta, ¿no? Uno cuando va y va con urgencia, parece que todo demora el doble, ¿no? Sí. Entonces, el hecho de poder realizar el chequeo o la consulta previa está bueno. Y el doctor le va a responder. A ver, respecto a esto precisamente, ¿cómo considera que podemos generar conciencia para que la gente todos los años, así como le hace el service al auto, o como se busca que pague los impuestos o lo que sea, o como se paga, ¿no es cierto?, el celular todos los meses, Sí, que es algo periódico, pueda generarse
conciencia para que no te tengan que estar llevando un dolor o una molestia, sino más bien el hecho de informarte y poder decir, bueno, estoy bien, este año tengo que hacer esto o lo otro. Hay profesiones y trabajos que ameritan controles más frecuentes, ¿sí? Por ejemplo, aquellos que estén expuestos a ruidos regulares, cualquier modificación que sientan, desde zumbidos hasta mareos, que también está muy asociado a las pérdidas auditivas y la disminución de la percepción del sonido, o de repente estás en una reunión y se te empieza a perder lo que te hablan, eso es fundamental. A medida que van pasando los años, se nos va desgastando el cuerpo y vamos perdiendo la posibilidad de la conexión neurológicas. Entonces, eso también afecta a los nervios auditivos. Entonces va pasando el tiempo y vamos perdiendo la vista, lo que se conoce como presbicia comúnmente. También existe la presbiacusia y también se genera ese desgaste con el tiempo. También es importante entender y ser empático que en los adultos mayores, cuando nos preguntan, o las personas que nos preguntan que no se entienden, claro, no agotar la paciencia rápidamente, sino entender que puede ser un llamado de atención para generar una consulta. Me siento un adulto mayor, como dice, a veces pregunto muchas veces y quizá es eso también, ¿no? Está bien. Bueno, importante esto lo de ser empático en esas cuestiones de poder, cuando alguien empieza a consultar que no entiende o que le molestan, o se empieza a retraer de las reuniones sociales porque los ruidos se le hacen incómodos y le genera cierto disconfort, es una alarma como para generar una consulta en ese sentido. Es decir, de repente, mira, ya voy a una reunión, hay 4 o 5 personas, o está el tele de fondo y no entiendo lo que hablo con la persona. Eso, que es solapamiento de ruidos, ya nos marca de que hay algo que no se está pudiendo transmitir bien. Y si, por ejemplo, porque te meto un ejemplo personal, ¿no es cierto? Nosotros a la tarde en el canal tenemos un grupo de trabajo en donde nos sentamos todos en una mesa, cada uno con su computadora, y a mí a veces claro, yo quiero poner atención en esto y los ruidos me molestan. ¿Es un llamado de atención eso? ¿O es que soy jodido nomás que...? No, siempre se acompañan. Por ejemplo, hay situaciones particulares. Si vos ves que eso se te repite en varios lados, vas a tu casa y estás en una situación de 3 personas, 4 personas, el tele de fondo y ya los ruidos se te empiezan a hacer. Por ahí en las situaciones laborales y la concentración se hace difícil porque uno está apuntado hacia una tarea. Pero con el tema de la discriminación del sonido, si se nota en varias situaciones, es importante entender que dice, bueno, por ahí hay algo que se me escapa en el sonido. Hay partes en una frase que no la entiendo, que se me escapan las primeras o las últimas palabras. Eso es fundamental como para decir, bueno, puede estar empezando a pasar algo, hay que ver si hay un desgaste auditivo. Nadie está exento de algún trauma acústico, o sea, de que estás en la calle y hay una explosión, un ruido fuerte. Eso es imposible determinarlo porque a cualquiera le puede pasar y hay que estar muy atento a eso. Bien. Actualmente, ¿cuántas personas reciben intervenciones quirúrgicas o al menos usted le realiza intervenciones quirúrgicas de manera, pongámoslo, mensual? En el mes, ¿cuántas personas tienen que realizarse un implante? El camino para un implante, que es un dispositivo, como lo ves acá, ¿viste? Para un tipo de dispositivo o ayuda auditiva. Hay varios tipos. Unos son implantables, diferentes tipos. Estos que van dentro del oído interno y reemplazan totalmente la audición de ese oído. Hay otros que son de vibración. Deja de funcionar tu oído, digamos. Sí, por alguna situación, cualquiera sea de las antes mencionadas, empezás con una dificultad auditiva o nacés con esa dificultad y se puede reemplazar ese sentido a través de estos electrodos totalmente insertados dentro del oído interno. El camino para llegar a este tipo de cirugías a veces es un poco más largo. Necesitas algunos estudios, comprobar que la estructura a implantar esté bien y además entender que esto va a llevar una rehabilitación, que por más que la cirugía a veces parece lo determinante, lo más importante, en esto es como cualquier cirugía con implantes, la rehabilitación es trascendental. Es entender que quien tenga un implante y no es rehabilitado probablemente no tenga la mayor efectividad de ese implante. Claro. Después tenés otros tipos de implantes que son de transmisión por vibración activa, que se ponen sobre el hueso y transmiten a través de la estimulación, de la vibración de los huesos, estimulan el oído interno. Entonces eso genera el sonido.
ese es para otro tipo de pérdidas auditivas. Después tenés los audífonos, que son por ahí los más conocidos, que lo vemos siempre algún familiar, algún adulto mayor, inclusive se van rompiendo las barreras y hoy por suerte también se pueden aplicar en niños. También hay vinchas óseas que se colocan alrededor de la cabeza de los niños y transmiten también por vibración. Hoy decir en el 2021 que no hay alternativas auditivas para las pérdidas auditivas es no conocer el camino de las hipoacusias, básicamente. Que todas aquellas tienen alguna alternativa de tratamiento. En cada una de ellas un camino distinto a recorrer. Pero no se recupera el oído. Es decir, no, se reemplaza. Se reemplaza. Se reemplaza. Es reemplazable. Es importante saber esto porque al momento del cuidado, sobre todo, ¿no? Totalmente. Saber que es algo que no vamos a recuperar. Bueno, doctor, lo voy a ver hoy a la tarde porque está invitado también al programa En Agenda. Hoy vamos a estar hablando en la televisión pública fueguina sobre este tema. Pero tenemos que ir a la tanda ahora. Y le quería preguntar si esto fuera precisamente un Instagram y quiere dejar algunos tips rápidamente para la gente que nos está escuchando. En este día, estos días que sirven para tomar un poquito de conciencia, para hablar un poquito más en profundidad acerca de este tipo de situaciones, ¿qué nos podría decir? Una de las consultas más frecuentes es cómo se limpia el oído. El oído es autolimpiante, no hay que tocarlo, no hay que estimularlo, va a hacer que genere más cera y eso va a hacer que tenga tapones de cera más frecuentes. Bien. El control de los volúmenes, sobre todo, y entender que la salud auditiva tiene que ver con esto de tener la consulta temprana, lo que decir, poder detectar, rehabilitar y comunicar es el lema de la Organización Mundial de la Salud para este año con respecto a esto, y entender eso, que la consulta temprana va a hacer que se pueda detectar y rehabilitar y en posterior a eso comunicar esto, que es lo que nos toca a todos, de que tienen alternativas de tratamiento. Bien. Lo encontramos en Instagram como Doctor Joaquín Randón. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Bueno, muchísimas gracias, Darío.